el papa que se encargó de manchar a la iglesia, uno de los líderes religiosos con más piedras en su haber, lleno de pasajes oscuros y polémicas. El que se encargó de encubrir una de las redes de maldad más fuertes que el mundo moderno ha presenciado. Nombres como Marcial Maciel, o el Papa Pío XII, o incluso Juan Pablo II, que eran de las cabecillas de una de las redes de corrupción y encubrimiento por la cual la Iglesia Católica perdió feligreses. Cuando hablamos de Ratzinger o de Benedicto XVI, se nos viene a la mente uno de los momentos más oscuros de la Iglesia Católica en las últimas décadas. Pero hay mucho más detrás que se han encargado de ocultar. Bueno, todo lo que está detrás, todo lo que el Vaticano ha intentado ocultar, lo vamos a descubrir hoy, ya que el Papa que abdicó está a punto de enfrentar su castigo en el más allá. Mi nombre es Víctor Lugo y hoy te traigo los secretos oscuros del Vaticano y Benedicto XVI. Hay un término muy interesante dentro de las leyes del Estado Vaticano, conocido como secreto pontificio o secreto papal, que es el término que se le da a un suceso o una acción dentro de los asuntos de la Iglesia que se deben de llevar en secreto y en privado, prácticamente solo entre los cardenales y los elegidos de confianza del Santo Padre. Este término es crucial y muy recurrente durante la historia que abarcaremos hoy, y se volvió aún más relevante gracias al entonces Cardenal Ratzinger. Viajemos un poco en el tiempo. Estamos en 1941, el año que surgió un movimiento dentro de la Iglesia Católica, una congregación que se hizo llamar los Legionarios de Cristo, que pertenecen a la Federación Regnum Christi. Esta congregación nace en México. El cabecilla, un padre que apenas había tenido una carrera fuera del seminario, un joven seminarista llamado Marcial Maciel. Maciel tenía unas características únicas: saber con quién tener una amistad y saber cómo usar la religión a su favor. Desde muy temprano se dio cuenta que llevarse con la comunidad católica adinerada de México era crucial para poder hacer crecer su nueva congregación, sobre todo para poder crear escuelas y universidades que ayudarían a poder plasmar desde muy temprana edad el camino católico. Fue cuando en 1948, gracias al entonces pontífice Pío XII, le otorgó a los legionarios su aprobación canónica, que fue cuando fundaron el Instituto Cumbres Lomas, que abrió sus puertas en 1954. Y gracias a su gran recibimiento, años después, en 1964, abrieron la Universidad Anáhuac. Estos dos sucesos son muy importantes. Ahorita vas a ver por qué. Durante las siguientes décadas, los legionarios se volvieron de las congregaciones más importantes no solo en México, sino en toda América, sobre todo en Estados Unidos y también en Europa, siendo la pieza clave Maciel. Gracias a la relación que logró en el Estado Vaticano, siendo muy allegado al entonces Papa Juan XXIII y de su sucesor, Juan Pablo II. Fue tan importante Maciel para Juan Pablo II que él fue quien se encargó de todas las visitas del Santo Padre a tierras mexicanas, en 1979, 1990 y 93. Que fue cuando la Iglesia Católica alcanzó su nivel más alto de feligreses en México, y a los ojos del Vaticano, esto era gracias a Maciel. Y Juan Pablo veía en Marcial no solo a un gran líder católico, sino a un amigo y a alguien que tenía que cuidar. Pero fue aquí, en la década de los 90, que se empezó a volver bastante turbio. De repente, 33 jóvenes del Colegio Cumbres y de la Universidad Anáhuac denunciaron actos que el nombre como tal no lo puedo pronunciar aquí en YouTube, pero todos sabemos de qué hablo. Bueno, estos actos de agresión fueron realizados por Marcial Maciel en persona, y todos antes de tener la mayoría de edad de estos jóvenes. Maciel fue con su amigo, el Santo Padre, para decirle que todo eran mentiras. Juan Pablo tomó la decisión de protegerlo a cualquier costo, al nivel que las preguntas del tema fueron prohibidas, y designó a un cardenal muy importante a encargarse del tema, el cardenal Ratzinger. Él en un principio silenció a los medios de comunicación para que no hablaran del tema. ¿La razón? Bueno, el famoso secreto pontificio. Paralelo a esto, en el Vaticano, Ratzinger era de los cardenales más importantes en la Santa Sede,
ya que era con quien más relación tenía Juan Pablo II para todos los asuntos de exterior, de conexión con los obispos en Europa y América, y todo el asunto que tuviera que ver con el Banco del Vaticano. Que justo en esta época, el Banco Vaticano enfrentaba acusaciones muy fuertes de haber sido usado para lavado de dinero de mafias italianas y malos manejos internos. Con el poder que Ratzinger tenía, hizo una junta con el Colegio Cardenalicio, y en esta junta se hablaron de dos temas. El que las finanzas de la Santa Sede fueran hasta cierto punto secreto ordinario, o sea que fueran a abrir los libros pero no en su totalidad, y la otra, extender el secreto papal a todos los temas de Marcial Maciel y todo lo referente a los legionarios de Cristo, hasta por lo menos 2001, ya que estaban empezando a salir más casos de esta congregación, ya no solo en México, sino en Estados Unidos. Y te preguntarás, ¿por qué Ratzinger protegió a Maciel? Bueno, por dos razones. Si no lo sabes, como en cualquier tipo de jerarquía o de política, hay diferentes ideologías o facciones. Esto no es diferente dentro de la Iglesia Católica. Sobre todo, dentro de los cardenales. Maciel era de una ideología conservadora, o prácticamente radical conservadora, de la misma ideología que Ratzinger. Ellos hicieron una red de obispos que compartían los mismos pensamientos, y muchos de estos obispos durante esos años llegaron a ser cardenales. Dentro de esa red desplegaron grandes pagos que fueron para que supuestamente se construyeran colegios y parroquias, que al final no pasaron. Y todo ese dinero fue directo a los bolsillos de ellos o de diferentes paraísos fiscales, creando incluso una estructura offshore con más de 295 millones de dólares en activos. Y la segunda y más importante razón, Ratzinger no solo sabía de todos los casos que estaban saliendo a la luz de aprovecharse de los jóvenes feligreses. Ellos encubrieron a los cardenales, obispos y padres que hicieron tales actos, haciendo simplemente transferencia de dichos clérigos a otras comunidades, iglesias o países. Para 2005, con el fallecimiento de Juan Pablo II, la llegada de Ratzinger como papa era inminente. Por todas las razones que te di. La mitad del colegio cardenalicio le debían favores a Ratzinger y sabían que él, a la cabeza de la iglesia, no iban a pasar ningún peligro por todas las acusaciones que estaban enfrentando. Fue cuando Benedicto XVI se convirtió en el Santo Padre. Ahora, debido a todo lo que estaba pasando específicamente con los legionarios, Benedicto tuvo una reunión con Maciel. Le explicó que tendría que alejarse de la Iglesia Católica de manera definitiva, o por lo menos de esa forma del ojo público. Fue cuando Marcial renunció a la reelección de los padres capitulares, dejando la dirección general a Álvaro Corcuera. Tiempo después, el Santo Padre ordenó que Maciel se abstuviera de su ministerio públicamente, para llevar una vida de oración y penitencia. Que a los feligreses se les hizo un castigo ridículo, provocando manifestaciones y pérdida de creyentes católicos. A los 2 años, Maciel falleció, sin enfrentar ningún tipo de proceso legal o de algún tipo de sentencia, más allá que la del pontífice había dictado. Pero, al poco tiempo, el New York Times llegó. Ellos empezaron a destapar todos los casos que estaban siendo encubiertos de manera sistemática. Y fue que en 2009 ya no podían quedarse callados en el Vaticano. Supuestamente, el Estado Papal empezó una investigación interna, donde esta investigación arrojó que 54 seminaristas, 33 sacerdotes y el fundador, Maciel, tenían 111 casos comprobados de agresiones. Incluso se descubrió que Maciel tuvo 2 hijos, y lo reconocieron, y a ambos los agredió incluso dentro de las instalaciones de la Universidad Anáhuac, como luego esta institución reconoció. Con todo esto encima, los legionarios no tuvieron de otra más que pedir disculpas públicamente, reconocer todo lo que su fundador y compañeros clérigos hicieron y decretar que harían cambios internos con tal de recuperar la credibilidad de sus feligreses. Pero la bomba no llegó hasta ahí. Fue cuando dentro del Vaticano se tomó la decisión que Ratzinger tenía que abdicar de ser papa por el bien de la Iglesia Católica, ya que él representaba a todo el lado de la Iglesia corrupta y con acusaciones fuertísimas, donde ya se conocía que él había encubierto todos los casos para que no se hicieran públicos. Por eso el 28 de febrero de 2013 decidió abdicar de ser el pontífice de los católicos.
Para este momento, ya había hecho una junta con el Colegio Cardenalicio y Episcopado Vaticano, y se llevó a la conclusión que la mejor opción para un sucesor como sumo pontífice tenía que ser uno de ideología o orden jesuita, ya que históricamente los jesuitas han estado a la vanguardia del catolicismo como verdaderos agentes políticos e intelectuales. O sea, simples palabras, una ideología del futuro de la Iglesia Católica vanguardista. Y el mejor ejemplo de todos los cardenales era el argentino Jorge Mario Bergoglio. Jorge era todo lo contrario a todo lo que simbolizaba la Iglesia Católica que estaban tratando de erradicar. Él siempre vela primero por los pobres, los feligreses, incluso apoyando el deporte y apoyando a comunidades a poder estudiar y formarse como seres de bien. No usaba lujos y mucho menos quería llevar una vida ostentosa, a diferencia de prácticamente todo el Estado Vaticano. Y para el momento del cónclave, pues digamos que fue mera formalidad, ya que era prácticamente un hecho que el que tenía que ser el elegido era Bergoglio. Y así fue. El 13 de marzo de 2013 se convirtió en el sumo pontífice de la Iglesia Católica, con tal de por fin darle un nuevo rostro a una iglesia manchada de situaciones turbias y corrupción. ¿Ahora entiendes lo profundo y lo oscuro que fueron esos años para el Vaticano? Aunque se han encargado de tapar las manchas lo más posible, esa mancha, al igual que muchas más, son las que lleva arrastrando la sotana católica. Pero en tiempos más modernos, todo lo relacionado con Benedicto XVI, Marcial Maciel y los legionarios es lo más importante. Y ahora que Ratzinger ha partido de este plano físico, es importante que se sepan, que no queden en el olvido y que nos demos cuenta quién fue en realidad Benedicto XVI.